En este asunto de las consecuencias de la expansión económica, ¿no? Platicábamos de, ¿se acuerdan, no? Vimos este video un poco largo, pero creo que importante en términos de entender la magnitud de las transformaciones de lo económico. Porque ¿cómo es posible que estos artículos, que la mayoría, digo, son de uso común, yo sé, pero ¿cómo fue posible el cambio? Es decir, que de algunos, ¿no? Creo que ayer con ustedes hice el ejemplo de la lavadora, ¿no? Es un artículo que hoy es común en casi todas las casas en cualquier lugar del planeta, ¿no? No solo, digamos, en el mundo capitalista, que no estamos centrados. Pero ¿cómo entender que eso, ¿no? Que hoy es tan común, no lo era, no solo no lo era, sino cómo fue que se logró la transformación y cómo esa transformación, el que tengamos todos lavadoras en nuestras casas, se debe justo a la transformación económica de este periodo. No antes, no después. ¿Por qué la de este periodo? Bueno, porque aquí el sistema de producción, digamos, evolucionó para incorporar la idea de las cadenas de producción, ¿no? O sea, hoy nos parece que nuestra idea de fábrica de hoy, ¿no? Han visto seguramente algún video, ¿no? Es una línea de producción donde se van ensamblando cosas y eso abarata costos, ¿no? Y asegura que los artículos que salgan de la línea de producción sean todos más o menos de la misma calidad, diríamos. Eh, bueno, eso que hoy nos parece que es una obviedad, o sea, no podemos imaginar fábricas que no sean así, en realidad es una incorporación al proceso de producción de este periodo. O sea, las fábricas antes de esto, básicamente, pues eran como grandes talleres, ¿no? Entonces había mucha gente dedicada a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Eh, y eso solo significaba, eh, pues, no solo más trabajo, ¿no? Porque varias personas concentradas al mismo tiempo, ¿no? Pues no suena que sea muy eficiente. Y dos, eh, tampoco hay un orden predeterminado, o sea, más bien había secciones como en las fábricas, ¿no? Donde se iban realizando acciones, se iban turnando las cosas, pero no hay una línea, entonces el proceso se entorpecía. De hecho, el solo paso de una área de la fábrica a la otra eran después, ¿no? Los teóricos de la producción se dieron cuenta que pues eso eran minutos perdidos que se pueden invertir en mejorar la producción. Eh, Esto, claro, trajo cambios, ¿no? Porque entonces las fábricas podían producir más barato, ¿no? Entonces una lavadora que de inicio podía costar unos $5,000 nuestros, ¿no? O sea, de nuestra época, eh, bajó su precio a costar menos de 50 en Estados Unidos porque una lavadora, ¿no? Aquí a lo mejor no tenemos lavadoras tan baratas, ¿no? Bueno, pero a lo mejor sí por el equivalente a unos eh, 100 o $150, pues como una lavadora, cuesta los 5,000, pues es muchísimo, ¿no? Em, Ahora, todo esto, ¿no? Y se los decía yo al inicio, me acuerdo de este tema ayer, ¿no? Que veamos esta simpática imagen, eh, tiene que ver con el promover por el mundo el modo de vida americano, ¿no? Yo les decía, piensen en vaselina, ¿no? En los coches, las malteadas, ¿no? En las chamarras de piel, pero también piensen en WandaVision, en los primeros dos capítulos, ¿no? Que viven esta vida como de los suburbios, ¿no? Todo muy lindo, ¿no? Todo, parece que está todo muy organizado. Bueno, es que ese es el modelo que se busca replicar, digamos, ¿no? O sea, que los consumidores en el mundo, ya no solo en Estados Unidos, o al menos en este periodo, en la órbita capitalista, puedan replicar este modelo de vida. Porque al replicar este modelo de vida, fíjense, las primeras beneficiadas, ¿no? Sin pensarlo, bueno, no, nosotros sin pensarlo, pero ellas sí lo pensaron, fueron las empresas estadounidenses. Porque claro, entonces, si tú quieres replicar el estilo de vida, piensen, ¿no? Del primer capítulo de WandaVision, bueno, pues entonces, la licuadora, que en ese momento no era de uso común, entonces, la licuadora que se produce en Estados Unidos, el horno eléctrico, la aspiradora, que es un invento de la época. Y entonces, las ventas, primeramente, ¿de quién se van a incrementar? ¿De qué país se va a ver beneficiado con esto?
El mismo Estados Unidos. Sí, ¿no? El propio Estados Unidos es el beneficiado. Ahora, yo les dije, uno de los grandes problemas de este periodo es que después no solo se industrializa Estados Unidos, ¿no? El resto de los países de la órbita capitalista y luego hasta el tercer mundo comienzan a desarrollar su sector industrial. Eh, Eso vuelve muy atractivo el asunto del comercio internacional, ¿no? Es uno de los temas, digamos, que queda pendiente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo restaurar el comercio internacional, no? Entonces la propuesta de Estados Unidos y el Reino Unido es eliminemos las barreras comerciales. Esa propuesta por sí misma tarda mucho en incorporarse al, digamos, al credo económico, si quieren verlo así, ¿no? O sea, a esta noción que tienen los economistas a cargo de las políticas públicas, la idea del libre comercio todavía tarda como en entrar, digamos, en la raíz o en las cabezas de los tomadores de decisiones. Pero el comercio internacional no tarda en entrar porque pues, al final del día todos están produciendo cosas. La mayoría para su consumo interno, ¿no? Pero algunos comienzan a destacar en la producción de algunos elementos. Los países capitalistas, por supuesto, ¿no? En bienes industriales. Eh, Muchos países del tercer mundo están interesados en el comercio, pero de sus materias primas, ¿no? Y eso hace que al menos hay un interés por el comercio internacional que no por su liberalización, o sea, por la eliminación de barreras, ¿no? O sea, me interesa que mis productos se vendan, pero no comprarlo, o bueno, o no que lleguen los de mis vecinos. Es muy raro, ¿no? Esta visión, pero funciona. Eh, Esto lleva también o contribuye a la formación de las empresas transnacionales. Hay un muy buen ejemplo. La Volkswagen, que es una productora de automóviles no previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, ya saben, ¿no? La historia de la Volkswagen y la Alemania nazi es como esos capítulos oscuros en la historia corporativa, si se quiere, de Alemania, ¿no? Esta es una empresa fundada con capital privado, o sea, no es una empresa del Estado, la Volkswagen. Pero una empresa con capital privado que básicamente está al servicio del Tercer Reich. Eh, Durante la guerra, pues se dedica no solo a fabricar bochos, sino más que automóviles, se dedica a fabricar piezas para armas y para vehículos. Terminada la guerra, los aliados casi destrozan la compañía, ¿no? Se les quitan las fábricas y todo. Pero ahí hay una intervención muy interesante de un par de inversionistas estadounidenses que les parece que ahí hay un buen negocio, ¿no? Y permiten que la empresa se mantenga, ¿no? La idea de un vehículo barato y accesible parece que es muy atractiva, la idea del bocho. El bocho se populariza no en previo a la Segunda Guerra Mundial, sino de manera posterior. Entonces, digamos, los alemanes ahí tienen, ¿no? Al menos los alemanes occidentales, una empresa con, digamos, con presencia internacional cada vez más grande, que es ese último que dice, ¿no? Esas empresas que están internacionalizadas. O sea, cada vez se dedica a la Volkswagen a vender más vehículos en el mundo. Ahora, con la cerrazón de los mercados, o sea, es decir, con estas medidas que los países implementan para que las importaciones de bienes industriales, todos, pero los vehículos por supuesto entre ellos, sean cada vez menores, eh, aparecen nuevas formas digamos, de desarrollo del empresarial. Y una de ellas es, y aquí la tenemos muy claro, ¿no? Y por eso estoy hablando de Volkswagen, o sea, México era de estos países que tenían legislación específica para limitar al mínimo la entrada de vehículos de otros países. No porque México sea un gran productor, pero, digamos, había, por ejemplo, en el caso nuestro especialmente, había algunos acuerdos con empresas estadounidenses que tenían fábricas armadoras en México. Entonces había una percepción, ¿no? De mantener, digamos, una alianza ahí más o menos con Estados Unidos, ¿no? Permitiendo la instalación de plantas de la Ford y de la General Motors. Pensadas como plantas armadoras, o sea, controladas desde Estados Unidos, pero aquí hacemos el proceso industrial, vamos. Eh, Volkswagen se da cuenta del negocio, ¿no? O sea, cómo está funcionando, y lo encuentra atractivo.
¿no? Entonces, pues averigua, ¿no? Oigan, ¿qué necesitaría yo para abrir la Volkswagen mexicana? ¿No? Entonces, producir los coches en México y aquí venderlos, ¿no? O sea, no, o sea, imagínense lo costoso que es en la época mover vehículos desde la fábrica en Baviera, en el sur de Alemania, hasta el mercado latinoamericano. Pues no es muy caro, ¿no? Hay que moverlos en tren, luego a un puerto fluvial, o sea, de río, luego de ahí sacarlos por el norte, ¿no? Hacia el mar del norte en Europa y el trayecto del mar. Son muchos meses, ¿no? O los armas en América, ¿no? Las restricciones en Estados Unidos son muchas, pero en México se dan cuenta que hay una ventaja, ¿no? Ahí hay un interés del gobierno mexicano porque se puedan crear estos vehículos aquí. Y la Volkswagen mexicana cumple con requisitos de ley, ¿no? Se abre una empresa alemana, ¿no? Con un poco de capital mexicano. Y entonces comienza a suceder este asunto de la transnacionalización de las empresas. Porque, claro, la idea con la que se abrió la Volkswagen mexicana era la de constituir una empresa en territorio mexicano, ¿no? Que atendiera al mercado mexicano. Pero pronto se dio cuenta la Volkswagen que esto era un negocio que podía crecer más allá de México, ¿no? Y entonces, desde aquí se podía surtir a al menos Centroamérica y el sur de Estados Unidos, ¿no? Los costos de transporte pues, eran muy baratos eh, de hacerlo de esa manera. Eh, y bueno, funcionó, ¿no? No fue una empresa solamente dedicada al mercado mexicano, sino al centroamericano y en el sur de Estados Unidos durante mucho tiempo. Después abrieron, el modelo funcionó tan bien, ¿no? Que luego la Volkswagen fue a abrir plantas a Brasil para el mercado sudamericano, pero la planta mexicana se mantiene, de hecho a la fecha, ¿no? Es una de las plantas emblema de la Volkswagen por el tiempo que tiene y por el significado que tiene de haberse convertido en el mejor ejemplo de una empresa, o sea, de cómo la Volkswagen le dio salida a un asunto, digamos, eh, presente en la situación económica del mundo, ¿no? De los años 60, ¿no? La planta de la Volkswagen es de los 60. Eh, como la Volkswagen, muchas empresas empezaron a hacer esto, ¿no? Empezaron a abrir las llamadas filiales en otras empresas, ¿no? Eso convierte a una empresa en multinacional, ¿no? Porque tienen a la empresa madre en el país de origen y a las empresas hijas, ¿no? Filial significa eso. Algo que está, que tiene. Filial se refiere a los hijos. Entonces, las empresas filiales son como hijas de la empresa madre. Se reparten por el mundo. Ahora, lo interesante de estos negocios que los convierten en transnacionales es que no solo existen las empresas filiales, sino que poco a poco estas empresas, ¿no? Las empresas madre, comienzan a tomar decisiones, ya no pensando en términos de la economía del país de origen, ¿no? Alemania, por ejemplo, ¿no? Sino decisiones en función del mercado mundial del artículo al que se dediquen. Eso las transnacionaliza. O sea, se dan cuenta que hay algo más que los mercados nacionales, ¿no? O sea, al menos que el mercado nacional de origen, que te lleva a tomar medidas. Ese es uno de los cambios, digamos, importantes aquí. Bueno, y para cerrar este tema, ¿no? Que les he dicho que esto era lo último de lo que íbamos a hablar. O sea, curiosamente estamos hablando de la Guerra Fría, empezamos a hablar del bloque capitalista y parecía que hablando del bloque capitalista habíamos abandonado la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Creo que salvo en algún asunto, en realidad la confrontación este-oeste no ha aparecido en nuestra discusión. Y no es que al interior del bloque capitalista no hubiera problemas, es que más bien pasaron una serie de fenómenos de manera paralela con la Guerra Fría. Que de pronto, ¿no? Depende del especialista al que consulten, ¿no? Algunos dirán que, bueno, pues esto se debe, ¿no? Gracias al interés de Estados Unidos por fortalecerse, ¿no? Como líder del bloque capitalista, y otros les dirán, bueno, no, pues es un proceso que sucedió al mismo tiempo, pero en el cual Estados Unidos, claro, tuvo un interés muy peculiar. Bueno, ¿qué logra la Guerra Fría en el contexto político, ¿no? Fue con lo que empezamos. Esto creo que lo habíamos platicado en la clase de ayer. Desaparecen los extremos del espectro político. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda pierden espacios.
digamos, representación, ¿no? Desaparecen del escenario político electoral. No es que desaparezcan completamente. Y fíjense, hace un rato en la clase de la mañana hacíamos recuentos de un grupo que justo representa a la extrema derecha estadounidense, ¿no? ¿Han oído hablar del Ku Klux Klan? No, pero sí. Bueno, el Ku Klux Klan era una organización secreta, secreto, era su propósito, porque después se supo quiénes eran y todo, asentada en el sur, en el sur tradicional de Estados Unidos, ¿no? O sea, los estados de Georgia, Alabama, Tennessee, Florida, Texas, Luisiana, las Carolinas, la Carolina del Sur sobre todo, más que Carolina del Norte. Que tiene como propósito negar todo avance de los derechos concedidos a la población afrodescendiente. O sea, estos señores del Ku Klux Klan representan justo, Kevin, ¿no? Pero rechazar es una palabra muy suavecita a lo que en realidad estos salvajes hacían, ¿no? Estaban en contra, ¿no? De los derechos que se han ido ganando en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en estos países que habían sido esclavistas, ¿no? Se esforzaron todo el tiempo en boicotear primero el fin de las medidas de segregación, ¿no? O sea, estas medidas de apertura y de igualdad, estos se encargan todo el tiempo de, al contrario, ¿no? De combatirlas. Y cuando ya no fue posible combatirlas desde el ámbito político, digamos, legal, pasan a la clandestinidad y ese es el peor momento. Cometen asesinatos en masa, destruyen negocios, propiedad de afrodescendientes. Es decir, se vuelven el mejor ejemplo de lo peor de la extrema derecha, ¿no? Son intolerantes, son violentos, no respetan la ley. Eh, Tomará tiempo, digamos, controlarlos, pero hay una cosa que hay que decir, es que justo después de la Segunda Guerra Mundial, grupos como este tienen cada vez menos espacio, digamos, en el espectro político, ¿no? O sea, los partidos los reconocen menos y tienen que encontrar otras maneras de expresarse. Me quedé pensando, ¿alguno de ustedes vio esta película que se llama Historias Cruzadas? Sí. Bueno, si se acuerdan, los que la vieron, los que no veanla, es muy buena película. Es justo en el sur de Estados Unidos, ¿no? Ay, no, creo que es Luisiana. No, no es Luisiana. Georgia, Alabama, Kentucky. Bueno, uno de estos estados sureños. La historia de una mujer blanca, ¿no? Que se dedica a entrevistar eh, personal empleadas domésticas de color y como recuperar sus historias. Alrededor de eso gira la película. A ver, eso nos da una idea de, o sea, fíjense, en cómo en esa zona de Estados Unidos, ¿no? La derecha al menos, ¿no? Más racista gobierna, ¿no? Porque hay una escena, ¿no? Donde la antagonista, ¿no? La mujer blanca que es como muy desagradable, dice, hay que respaldar la propuesta del gobernador, no me acuerdo el nombre, el gobernador que está buscando, es una ley de sanidad, y es como que es una ley de sanidad, sí, claro, que se construyan, que todos los lugares públicos construyan baños separados, baños para blancos, baños para negros. Bueno, a ver, fíjense, políticamente sigue el discurso ahí, ¿no? Claro, no puede ser tan violento. Y desaparece, o sea, historias cruzadas suceden en los 50. Hacia finales de los 60 estos grupos han ido, o sea, estos políticos han ido desapareciendo y estos grupos más radicales, ¿no? Pues comienzan a hacer crisis. Eh, ese es un extremo, ¿no? El otro extremo de la balanza, pues es el comunismo, del que hemos hablado un poco. No se preocupen, no la semana que viene, pero la semana que viene vamos a hablar de América Latina, pero sí en 2 semanas, que nos dedicamos a hablar del bloque comunista, vamos a ver qué es en realidad el comunismo y estas cosas. Bueno, pero volviendo a este tema, ¿no?
La extrema izquierda no se considera que es el comunismo, pero el comunismo más anarquista. O sea, el anarquismo quiere decir, es un movimiento que busca la eliminación de cualquier tipo de autoridad que trate de imponer normas, ¿no? Los anarquistas tienden a ser bastante, bueno, antiestado y antimarco jurídico. De hecho, se supone que por eso decimos que buena parte de estos grupos muy violentos que se meten a las manifestaciones son anarquistas, pues son anarquistas en el sentido, ¿no? Se encargan de ponerse al Estado todo el tiempo, ¿no? Bueno, la izquierda más radical se supone que es anarquista y es más violenta, ese es su problema. Aquí me parece una dificultad porque, bueno, primero, pues en la esfera capitalista, lo que parece relevante es que ¿cómo decirlo? Que cualquiera de los miembros de la coalición gobernante, no esto ya hablamos, ¿no? Que en los estados capitalistas surge una alianza más o menos formal entre el capital financiero e industrial, los dirigentes de las masas urbanas y el sindicalismo. Entonces, dentro de la coalición gobernante, durante la Guerra Fría, surge la percepción de que el peor enemigo sigue siendo, ¿no? La izquierda, ¿no? Y entonces hay que buscar sonar lo menos de izquierda posible, ¿no? Porque ser de izquierda pues es un asunto que se ve mal, ¿no? Esto es que dice que al final, ¿no? O sea, se vuelve como enfrentemos al comunismo, pero evitando que entre en el espacio político nacional. Eh, digamos, el movimiento más fuerte de esto, ¿no? Yo creo que es el América Latina, que veremos la otra clase, pero eh, digamos, en la esfera de Occidente o del capitalismo en la Guerra Fría, se ve en Estados Unidos. En la década de los 50, un senador estadounidense, el senador McCarthy, eh, echa a andar toda una cacería desde el Senado de la República, ¿no? Eh, inicia una investigación, convoca audiencias públicas, con la idea de, dice él, liberar a Estados Unidos de la presencia del comunismo. Y entonces se levantan sospechas sobre cualquiera que medio huela a que alguna vez en su vida haya estado cerca a algo que parezca comunista. Eh, hay un hostigamiento, por ejemplo, a Hollywood. Este hombre es un hombre muy conservador y siente que Hollywood es el mejor ejemplo del comunismo. Y, y en ese punto es que persigue, hostiga, levanta acusaciones, ¿no? Logra meter a la cárcel a un par de supuestos sospechosos de comunismo. Lo que trata de evitar McCarthy, lo dice él, es una gran conspiración que él cree que está ahí presente en el gobierno estadounidense para convertir a Estados Unidos en un país comunista. La verdad es que los comunistas nunca estuvieron ni de cerca, ya no digamos capaces, ni siquiera interesados en hacer algo así, ¿no? Más bien estaban preocupados en otras cosas. No, enfrentarse a Estados Unidos para la Unión Soviética significaba otra cosa, no tanto convertir a Estados Unidos en un país comunista, eso se veía lejano, ¿no? Pero sí, digamos, ya lo vimos, robarle espacios de oportunidad, quitarle algunos aliados, pero no necesariamente en enfrentarse con los grupos internos, eso parecía más difícil. Sobre todo porque en Estados Unidos normalmente el gobierno tiene una base importante de consenso, la gente ve con buenos ojos el trabajo del gobierno y entonces el gobierno no está dudoso de si la gente está haciendo lo que dice o está haciendo otra cosa. Bueno, eh, esta noción de los soviéticos
poniéndonos en peligro, genera un concepto que todavía se utiliza, que es la idea del enemigo externo. Eh, ¿A qué le suena? ¿Por qué saber, más que a qué le suena? ¿Por qué será importante que, eh, o para qué será útil la idea de generarte un enemigo externo? ¿Eso tiene algún propósito? ¿Nada más es una exageración? ¿Creen que le sirvió para algo? Pues sí sirve, porque a fin de cuentas no tienes, no sé, si te haces un enemigo externo, no puedes hacer como que tratados o algo con él, o sea, como que en cierta forma sí tiene un beneficio. Ese es uno, ¿no? Fíjense, uno de los grandes beneficios de la lógica del enemigo externo es que, acuérdense qué pasó durante la guerra. O sea, la guerra nos da la idea de qué pasa cuando hay un enemigo externo. Primero, los consensos que parecen imposibles se logran. Yo les decía, ¿no? Parte de la situación política previa a la Segunda Guerra Mundial es, hay un enfrentamiento, por ejemplo, entre empresarios y los nuevos sindicatos, entre los terratenientes agrícolas y el crecimiento de las ciudades, incluso en algunos lugares en Europa entre la nobleza, ¿no? Y una creciente burguesía. Que ese conflicto más o menos se resolvió con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque tenemos un enemigo externo, ¿no? Fuerte, que si le queremos hacer falta, digo, hacer frente, eh, podemos hacerlo mejor juntos que separados. Eh, y no solo eso, ¿se acuerdan que una de las medidas que vimos que se tomó durante la Segunda Guerra Mundial es la, la limitación o supresión de las garantías individuales? O sea, las libertades básicas en, en Europa al menos, ¿no? Eh, eh, esta lógica del enemigo externo entonces permitía justificar estas cosas. Primero, tratar de generar un consenso entre los grupos o los opuestos dentro eh, de las sociedades capitalistas, ¿no? Entonces, ponemos al comunismo como el gran enemigo y entonces sindicatos y empresarios trabajan de la mano, eh, la vieja burguesía con la nueva burguesía pues también colaboran. Eh, con esto también se limitaron varias de las libertades civiles básicas, ¿no? Se podía cuestionar, por ejemplo, el derecho a mantener el, la libertad de asociación cuando había posibilidades de una conspiración, ¿no? Em, los, una de las principales víctimas de esto es los partidos de izquierda, ¿no? Les decía yo hace ratito, sobre todo porque los partidos de izquierda son, o sea, es difícil definir hasta dónde un partido de izquierda se vuelve de extrema izquierda, quizá el uso de la violencia, ¿no? O algunos métodos. En muchos lugares no se esperan a que los partidos de izquierda saquen sus métodos y más bien en algunos lugares están prohibidos como tal, ¿no? Legalmente. En otros, aunque no se les prohíba, pues les niegan financiamiento u otras formas de supervivencia y entonces se van asfixiando los partidos de izquierda eh, en en Occidente. Ahora, esto tiene un problema, porque, digamos, pasa un poco como lo que le pasó a Roosevelt, ¿no? Esta gente que es la que crece con la noción de la generación del enemigo externo, son los que viven la Segunda Guerra Mundial, bueno, la primera y la segunda.
Pero hay una generación ahí de jóvenes que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, o al menos durante la Segunda Guerra Mundial, que ya no se sienten identificados con ese mundo, digamos, previo, ¿no? Eh, que, eh, que es una generación que ha cambiado. Y ha cambiado porque a la anterior, digo, le tocó ver los horrores de ambas guerras, pero a esta nueva generación ya no le toca ver la guerra, al contrario, le toca ver este periodo de prosperidad, ¿no? Se han beneficiado de este periodo de prosperidad porque tienen acceso a la universidad, acceso a una serie de servicios que sus papás ni siquiera soñaron porque eran cosas de la gente más acaudalada, ¿no? Creo que con ustedes ya hice mi ejemplo en las vacaciones, ¿no? Hay un año donde, digamos, todo se desata, ¿no? Y sigue siendo relevante, al menos pensar en el sentido simbólico de este año. Vamos a ver si ahora sí carga el video, porque en la mañana lo traté de pasar, no quiso, no quiso. A ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es el 68? A ver, ¿qué les quedó? ¿Qué les dejó el video? ¿Qué pasó en el 68? Antile. Otra vez como se cortaba. Bueno, varios chilenos de México del video. Exacto, América. Es un periodo de protestas, no solo en México, ¿no? Que es digamos, ¿no? Es nuestra experiencia más cercana, claro, sino eh, sino es una cosa que sucede en el mundo y básicamente eso sí podemos decirlo por factores similares. O sea, en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo, en la República Checa, ya hablamos de la Primera de Praga,
Frida, ¿ibas a decir algo? No, bueno, que más que nada era, como dice mi compañera, aquí en México lo de Tlatelolco, esto no funcionaba bien. Uh-huh. Y en el mundo, pues más que nada fueron puros movimientos sociales que, o sea, como se vio en el video, que Estados Unidos, que fue las protestas contra, creo que fue lo de Vietnam. Uh-huh. Y más que nada fue, ahora sí que los movimientos que hicieron por los derechos civiles. Exacto. Ahí hay una serie de... Hay varias causas, o sea, que abanderan estas protestas, pero todas parten de la misma. El mundo como se ha llevado, o sea, por esta, digamos, esta coalición de la que vimos, ¿no? Estos, el capital financiero industrial, los dirigentes de las masas urbanas y los dirigentes de los sindicatos. Fíjense que en los 40 se pusieron de acuerdo. Para los 60 es una generación que ya es muy grande y que parece que ya no entiende los problemas del mundo, ¿no? Están demasiado centrados en pensar en la Guerra Fría, ¿no? Y en las políticas económicas, digamos, de la reconstrucción o del desarrollo industrial, y están menos interesados en esta agenda social, ¿no? Al final hace una recapitulación del video muy interesante de cómo estas protestas impactaron a el activismo de hoy en día en materia de justo derechos humanos, medio ambiente, libertades civiles, género, por ejemplo, entre otras. Claro, porque aquí hay una sensación de que algo está muy mal, ¿no? Y hay que hacer un cambio. Esto es un poco lo que platicábamos, ¿no? Con la primavera de Praga. Son estos reformadores que no es que quieran salirse ni siquiera de la órbita soviética, ¿no? En realidad quieren ver cambios, quieren que las necesidades de estas nuevas generaciones, ¿no? De estos jóvenes que fueron a la universidad, ¿no? Muchos por primera vez en sus familias, ¿no? En los 60s, eh, sean escuchadas, ¿no? Claro, y eso explica el nivel de, digamos, de violencia con el cual son reprimidos. Porque los papás o los abuelos de estos que protestan, ¿no? Les dicen, bueno, pero tú, o sea, tú estás viviendo un mundo que es mucho mejor que el mío, ¿no? Hay esta oposición, ¿no? La generación que pelea la Segunda Guerra Mundial dice, no entiendo por qué protestan, o sea, ustedes no vivieron ninguna guerra mundial, ninguna gran crisis económica, ¿no? Lo tienen todo. ¿Cuál es el punto de la protesta? No la entienden y la reprimen, ¿no? Les parece que es un asunto como del comunismo internacional, desestabilizando países. La verdad es que esa explicación duró tan poco que incluso en la misma década de los 60 a finales, ¿no? El 69 y 70, se ve que esto es un asunto interno de los países, ¿no? Y tiene que arreglarse de manera interna, ¿no? No es un asunto de la Guerra Fría. O sea, no es que las embajadas soviéticas en el mundo se hayan dedicado a organizar protestas, ¿no? En mayo en París, entre agosto y septiembre en la Ciudad de México, en Estados Unidos, por ejemplo, en los meses de abril y julio hubo protestas, bueno, y así en varios lugares del mundo. O sea, no hay ese nivel de coordinación, digamos, del comunismo. Más bien es, eh, pues, un despertar, ¿no? De esta generación que está pidiendo cambios y cambios necesarios. Eso pasa en lo político, ¿no? Y la década de los 70 se va a tratar, al menos en el bloque capitalista, ¿no? En el aspecto político, en tratar de incorporar estas demandas sociales de manera, digamos, institucional y de manera a veces violenta, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues eso lleva a la muerte, ¿no? De algunos personajazos, ¿no? Martin Luther King, ¿no? Que es este gran luchador social. Eh, la muerte de Kennedy parece ser un poco todo, ¿no? Es un hombre muy revolucionario para el establishment estadounidense. Y no solo ahí, ¿no? También en otros lugares. Eh, en lo económico, eh, hay que decir que la Guerra Fría, digamos, alinea las cosas, ¿no? Alrededor de Estados Unidos. Esto es por dos cosas, ¿no? Por un lado, porque
El dólar estadounidense se convierte en la única moneda después de la Segunda Guerra Mundial que puede convertirse en oro, porque Estados Unidos es el país que concentra más o menos como 3/4 partes de la reserva mundial de oro. Es el único que puede decir, ¿no? Mis dólares valen tantos gramos de oro como era la tradición, digamos, ¿no? El patrón oro desde finales del siglo XIX fue Estados Unidos. Esto genera un mecanismo ahí muy peculiar, ¿no? Porque las monedas del mundo entonces se, se miden contra el dólar, ¿no? Entonces, aquí es donde surge esta noción de que el tipo de cambio está sentado en función de, no del valor contra una, ¿cómo se dice esto? Un activo fuerte, ¿no? Como era el oro o la plata fue mucho tiempo para México, sino en una moneda diferente a la nuestra, ¿no? Las operaciones se hacían con relación la, a dólares, ¿no? Pensando que los dólares eran convertibles en oro. Vamos a ver qué pasó después con eso. Esa es la primera cosa, ¿no? Que convierte a Estados Unidos en el centro de la economía capitalista, al menos. Y la segunda es que después de la guerra, Estados Unidos concentra, fíjense, el 60% de las exportaciones mundiales. O sea, el 60% de los productos que se venden en el exterior a finales de la guerra son estadounidenses. Y además concentra, ¿no? Esto parece casi una obviedad, pero hay que decirlo, el 60% de la producción industrial de bienes alrededor del mundo. Entonces, básicamente tienen la mesa puesta, ¿no? Para convertirse en la primera economía mundial. Eh, Aquí hay un punto relevante que creo que ya hemos conversado en un par de clases, ¿no? La importancia de la reconstrucción de los aliados, o sea, de Europa Occidental y de Japón. A ver, esta es una decisión económica que tiene un trasfondo político, y el trasfondo político es la Guerra Fría, ¿no? Si no reconstruyo a Europa o a Japón, eh, en términos económicos, por ejemplo, ¿quién se va a encargar de consumir mis productos? Pero en términos estratégicos es aún más importante, ¿no? Porque ¿quiénes van a ser mis aliados ante un posible enfrentamiento con la Unión Soviética? Ustedes ya vieron, ¿no? Que ya leyeron ese texto de Kissinger, que después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin fue uno de los principales opositores al Plan Marshall, y se oponía al Plan Marshall y se dedicó a ponerle el pie todo el tiempo porque no quería una Europa reconstruida y fuerte que le pudiera hacer frente junto con Estados Unidos. Yo les digo, la reconstrucción también se ve de Estados Unidos desde el punto político, ¿no? Con la lógica de la Guerra Fría, de hay que reconstruir a estos compadres, ¿no? Para tener un par de aliados ahí, ¿no? La reconstrucción es un éxito, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Y la reconstrucción está asentada en el desarrollo industrial de estos países, que fueron ya sea algunos destruidos u otros liberados de la Alemania nazi. Entonces yo les decía en la clase pasada, pues, no solo los países, no solo Estados Unidos era una potencia industrial, después el resto de los países de la órbita capitalista se especializaron en la producción de bienes industriales, y luego con la industrialización del bloque socialista y el mundo en desarrollo, hubo una sobreproducción de bienes industriales. El exceso de bienes industriales tiene un problema, porque saturas un mercado que tiene un número limitado de consumidores. Aunque claro, la demanda se incrementa, digamos, ¿no? en estos 30 años gloriosos del capitalismo, del 45 al 75, justo después del 75 empieza una crisis por eso, porque hay una capacidad instalada para producir al por mayor, pero no hay consumo. Vamos a ver por qué después no hay consumo, pues, pero me interesa que se queden con esto. Lo que pone al final en crisis al sistema económico del bloque capitalista es dos cosas. Primero, dijimos, Estados Unidos se convierte, ¿no?, en el garante de este sistema. Estados Unidos decide qué y cómo lo hace. Luego, durante la década de los 70 comete algunos errores, me parece que son muy importantes, ¿no? Uno que siempre he señalado es el de la convertibilidad en oro.
Porque durante el gobierno de Nixon, en el año 72, el presidente, ¿no?, decide con su consejo de asesores económicos que hay que cancelar las transacciones entre el oro y el mercado estadounidense, ¿no? Y entonces el gobierno de Nixon anuncia, ¿no?, de manera unilateral y sin consultar a nadie, que a partir de ese momento, mayo del 72, los dólares dejarían de convertirse en oro, ¿no? En realidad, el valor del dólar estaría asentado en la capacidad de la industria estadounidense, eh, los lo cual preocupa a los mercados. Eh, Hay un punto, digamos, de crisis, ¿no? Algunas devaluaciones, ¿no? Porque en algunos países no se puede creer, ¿no? Lo único que tienen guardado en sus reservas internacionales son dólares. Los tenían porque esos dólares se podían convertir en oro, pero cuando te dicen que esos dólares ya no valen más que papel, ¿no? Ya no valen más que el poderío económico estadounidense o militar, pues ya no suena tan atractivo. Es una mala decisión económica. Y luego, el sobrecalentamiento de la economía, ¿no? Hay una producción excesiva de bienes industriales eh, que no siempre se consumen. Esto sobrecalienta la economía, ¿no? Y, pues, digamos, la deja ya al borde de la crisis. Y luego lo último es que con el propósito de alejar a los partidos comunistas del poder en los diferentes países, se fortalecen los estados de bienestar, ¿no? Ya dijimos que el estado de bienestar son todas estas políticas sociales que tienen como propósito, ¿no?, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, para evitar que el comunismo se vuelva atractivo, pues fortalecen los países capitalistas las medidas del estado de bienestar, pero eso encarece a los estados, ¿no? Y comenzará digamos, a presionar los presupuestos públicos, ¿no? Los estados son cada vez más caros porque quieren invertir cada vez más en prestaciones sociales, pero eso los obliga a poner en marcha el mecanismos para hacerse recursos, ¿no? Algunos de estos muy inteligentes y otros no tanto, ¿no? Lo que terminará derivando en el incremento de la deuda pública en varios países. No solo México es un buen ejemplo, pero no fuimos el único. Eh, bueno, a ver, hasta aquí, ¿dudas, quejas, aclaraciones? No, profe, ninguna. No, maestro. Profesor. Perfecto. Les iba a decir sobre el problema prototípico. Escribí a algunos de sus profesores, ¿no? Estoy esperando respuesta porque me contestaron los de la mañana, pero los del grupo de la tarde no me contestan, o sea, los profesores de ustedes. Más bien como para trabajar, digamos, de manera coordinada, ¿no? Ya saben, la evidencia integradora de este semestre es hacer una revista de divulgación sobre el asunto del agua. Vamos a abordar el tema del agua, de hecho vamos a hablar de un tema que es muy popular, contemporáneo, ¿no? La crisis por los recursos. Me interesa que el abordaje que nosotros hagamos corresponda con la materia, ¿no? Más allá de hablar de los sistemas captadores de lluvia del gobierno de la Ciudad de México y las reparaciones al Cutzamala, a ver, son importantes, pero pues es una clase de política internacional, ¿no? Entonces vamos a hablarlo desde esa perspectiva. No sé, en los otros grupos, ¿cómo están trabajando? ¿Individual o en equipo? En equipo. Bueno, si es así, voy a poner una descripción en Classroom con los requisitos del trabajo, lo que espero que hagan para mi clase al menos. Y les voy a pedir que respondan todos, responda un integrante de cada equipo diciendo quiénes están conformando el equipo, para que yo me dé una idea con quién están trabajando, ¿no? Digo, ustedes lo van a avanzar, ¿no? Y lean los requisitos y la siguiente clase platiquemos, ¿no?, qué es exactamente lo que van a hacer. Sí, profe. Bueno, Okay, ¿alguna queja, duda, comentario, aclaración? No, ninguna, profe. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos el lunes. Gracias, profe, que tengan buena tarde. Nos vemos. Gracias, hasta luego.